Creo que lo primero que tengo que hacer con vosotros y vosotras es hacer un viaje, para que entendáis por qué y para que entendáis también mi viaje. Yo creo que muchos de vosotros sois, creo que muy jóvenes y a lo mejor no habéis visto ni Los ladrones van a la oficina ni programas en los que yo trabajaba como intérprete, pero quizá el resto sí. Porque sí, yo venía del mundo de la moda, de la interpretación, de la televisión, ese era mi medio, ese era mi ámbito donde yo me movía. Es cierto que siempre, bueno, he sido una mujer muy comprometida con el mundo de la mujer, precisamente por tener una madre, una abuela, mujeres siempre muy fuertes, muy potentes a mi lado, mujeres que marcaban el paso. Mi ámbito era el audiovisual, mi ámbito era la tele, donde me movía muy bien y muy tranquila. Un día una amiga me dijo, ¿te vienes a la Puerta del Sol a escuchar a una monja que tiene un proyecto, que es el Proyecto Esperanza, que trabaja con mujeres y niñas víctimas de trata de blancas? Dijo de blancas, porque realmente incluso hoy en día se habla de trata de blancas. Y yo le dije, ¿pero cómo de trata de blancas? ¿De trata de blancas dónde? Y me dijo, Mabel, de trata de blancas en nuestro país. Dijo, bueno, pues vamos a escucharla. Lo que me encontré es un discurso de una mujer que nos traía al presente, y os hablo de hace 10 años, la esclavitud, que hablaba de mujeres que eran captadas en sus países de origen por la desigualdad, la feminización de la pobreza y eran vendidas y explotadas en nuestro país. Pero en nuestro país, no en cualquier sitio, sino en nuestro país ahí donde nosotros estábamos, que era Madrid, que es la Sociedad del Bienestar, que era un sitio realmente donde, por más dificultades económicas que pudiéramos tener unos u otros, estamos hablando de un país del primer mundo, de una sociedad del bienestar, donde era imposible creer que hubiera personas que fueran compradas y vendidas como si fueran bolsos y zapatos. Esta era una realidad que además tenía rostro de mujer, rostro de niña, y además tenía nombre, se llamaba Irina. Esta hermana, una hermana adoratriz del Proyecto Esperanza, me llevó a conocer de primera mano a través de Irina una realidad que a mí me parecía que era increíble. Irina tenía un empleo, era además fotógrafa, es decir, que ni siquiera cumplía un poco con los tópicos de que son mujeres que no han tenido acceso a la educación ni a la cultura. Ella sí lo había tenido. Ella ganaba $100 en su país, ejerciendo su profesión, y un día su novio, un noviete muy guapo, muy mono, que acababa de conocer, le dijo, ¿por qué no te vienes a España? En España, por tu trabajo, puedes ganar 800 o 900 euros al mes. Bueno, pues una mujer joven que gana 100 euros y le ofrecen 100 o le ofrecen 800 o 900, bueno, pues todo el mundo aceptaríamos ese sueño migratorio de una vida mejor, de una vida más digna, tener una oportunidad para montar una familia, tener hijos. Y se vino. Se vino y fueron a visitar como una casa, un chalet a las afueras de Madrid, y ella vio cómo a su novio le daban un sobre. Ese sobre contenía 3.000 euros. A Irina le habían vendido a un club de carretera en Madrid por 3.000 euros. Cuando su novio salió por la puerta le dijeron, tú eres nuestra, tú eres una esclava, tú nos has costado 3.000 euros, pero además cada día que estás aquí cuestas 60 euros, porque tienes que pagar por todo, por comer, por dormir, por preservativos, por lubricantes, por toallas higiénicas, por una aspirina, por todo. Por tanto, te tienes que poner a trabajar hoy, ya, ahora mismo, vas a ejercer la prostitución. Ella se negó, la aislaron, la pegaron, la tuvieron sin comer, le quitaron, por supuesto, su pasaporte y le dijeron, todos estos datos son los de tu familia que nos ha pasado tu novio. Es decir, sabemos dónde va al colegio tu hermana pequeña, dónde trabaja tus padres, sabemos absolutamente todo. Y que sepas que en este país la policía, cuando tú salgas y nos denuncies, te va a detener por ilegal y por puta, y te va a meter en la calle. Esta joven, de origen ruso, que además no hablaba español, se encontró con que tenía una deuda de 3.000, que cada día su deuda aumentaba, que no hablaba el idioma donde estábamos, de nuestro país, no sabía dónde estábamos, pero sí que su familia estaba amenazada en el país de origen. Con lo cual, más de 800 hombres pasaron para conseguir los favores y pagar por el cuerpo de Irina en contra de su voluntad. Nadie la hizo caso. Primero en ruso, luego chapurreando inglés, luego después español, ayúdame, ayúdame. Nadie la ayudó. Salió de ese club tirándose por una ventana, rompiéndose costillas, muy enganchada al alcohol y a la droga, que es lo único que, bueno, pues le hacía poder seguir adelante en la situación que estaba. Ese era un testimonio real. Ella me lo estaba contando. Además, una mujer que en ese momento, bueno, era mucho más joven que yo, pero parecía mucho mayor que yo. Y me lo estaba contando
como una realidad que a mí me parecía imposible que estuviera ocurriendo. Eso fue hace 10 años. Yo colgué, colgué todo lo que significaba mi atrezo como actriz y decidí que eso es lo que yo quería contar. Probablemente si hubiera sido pastelera o hubiera sido constructor les habría hecho pasteles o una residencia, pero realmente mi mundo era el audiovisual. Entonces, bueno, pues engañé a unos amigos y les dije, vámonos a contar esto a Rumanía, porque la mayoría de las mujeres eran rumanas. Entonces, de hecho, hoy también la nacionalidad mayoritaria de mujeres y niñas víctimas de trata son de nacionalidad rumana. Y nos fuimos a Rumanía a contar un documental que se llama Voces contra la trata de mujeres, hace 10 años. No lo vio nadie. Nadie es nadie. No hubo ningún interés en escuchar qué era la trata de personas, qué era la trata de mujeres y niñas, y sobre todo de escuchar que eso estaba frente a nosotros, que no era algo extracomunitario, fronterizo, sino que era algo que estaba aquí, en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros clubes. Era una realidad con la que convivíamos. ¿Y sabéis por qué pasó sin pena ni gloria? ¿Y sabéis por qué pasó esto? Y yo me he dado cuenta ahora. Porque siempre pensamos por la complicidad de los hombres, obviamente. Somos el tercer país del mundo en consumo de sexo de pago. Ese es un dato ya escalofriante. Pero sobre todo, ¿sabéis por qué también pasó sin pena ni gloria? Porque también las mujeres hemos sido muy tibias con la trata. Lo hemos sido de verdad, de una tibieza y de una laxitud increíble. Porque no éramos nosotras, no nos pasaba a nosotras. No eran nuestras hermanas, ni nuestras primas, ni nuestras amigas eran víctimas de trata. Porque todas estamos absolutamente comprometidas y sensibilizadas con la violencia de género intrafamiliar, con mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, con la violencia machista. Estamos muy sensibilizadas porque tenemos una amiga, una prima, o porque también somos conscientes de que nos puede pasar, que esto es algo con lo que convivimos, que las cifras que arrojan estas mujeres asesinadas son terribles. Y yo creo que también muchísimos hombres están sensibilizados junto a nosotras, porque es algo que nos puede pasar, que lo tenemos cerca, pero la trata no. La trata no nos pasaba a nosotras. Nosotras no tenemos hermanas, ni primas, ni amigas que sean o que puedan ser víctimas de trata. Por tanto, no es que nos alegrara o no nos alegrara, sin más por omisión, mirábamos a otro lado. Esto es un tema de las inmigrantes. Por eso, por ejemplo, yo este año, que luego os contaré, que he escrito y realizado un documental que se llama Chicas Nuevas 24 horas, igualmente sobre la trata, que está dando la vuelta al mundo, llenando cines, consiguiendo premios en el mundo entero. Hace muy poco lo he presentado en Brasil, en un festival de cine, y en un foro como el vuestro, muy grande, y además un foro de gente muy interesada en el mundo de la trata, porque, bueno, Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos, de hecho, muchas mujeres brasileñas víctimas de trata en nuestro país. Había una periodista como haciéndome todo el rato preguntas como que hablaba de algo que no existía. Es como si nosotros hablamos de, bueno, pues el cine que se proyecta en el planeta Marte, algo parecido, con mucho surrealismo. Era como, bueno, hacía preguntas, pero como que era algo que no le afectaba a su país. Entonces, en esa conversación con esa periodista que incidía como hablando de algo que no tenía nada que ver y que no les afectaba como país y como continente, porque es que Brasil es un continente en sí mismo. Y de repente hablando con ella lo pensé y dije, no entiendo por qué tienes esta actitud, no entiendo por qué me preguntas esto. Son tus mujeres, son tus amigas, tus primas, son las mujeres de tu país. Aquí sí os ocurre, vuestras mujeres son víctimas de trata. No entiendo qué me estás contando, porque no son las mías. En mi país no son las mujeres víctimas de trata. Y era la primera vez que yo me escuchaba a mí mismo hacer esa reflexión y que entendía por primera vez por qué la laxitud también y por qué la tibieza de las mujeres con respecto a la trata. Porque no somos nosotras, porque a nosotras no nos pasa, porque les pasaba a las inmigrantes y era algo que no lo teníamos pues tan interiorizado y no estábamos comprometidas porque, bueno, era algo que no nos afectaba, por supuesto, nos da pena, por supuesto, pero no realmente combatíamos, ni éramos activas, ni éramos en absoluto. Es decir, yo me he pasado estos 10 años conmemorando este día 25 de noviembre, como el Día de la Violencia de Género.
La trata con fines de explotación sexual es violencia de género, porque ocurre en un 99,9% de mujeres. Ese es el porcentaje de mujeres. Y, por supuesto, lo más importante, es una violación de todos los derechos humanos. Hasta hace muy poco, el año pasado y esto, yo no estaba invitada para conmemorar el Día contra la Violencia de Género y hablar de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Es así, es así. Y eso tiene que ver con esa laxitud que hemos tenido las mujeres, porque obviamente la trata se rige por una única ley, la ley de la oferta y la demanda. Por tanto, son los hombres quienes demandan, son los hombres los prostituyentes, son los hombres cómplices de este delito. Entonces, obviamente, no vamos a tener su apoyo. Y a partir de aquí he hecho esta introducción de este viaje que quería que me acompañarais, de Voces contra la Trata, cómo hago ese primer documental, que en principio no lo ve nadie, porque nadie tiene ninguna necesidad de ver algo que no tiene nada que ver con nosotros. Después de unos años, en el 2007, Antena 3 lo compra, se hace un estreno y Voces contra la Trata de Mujeres es el documental que ha formado a todos los cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía, etcétera, que tienen relación directa con el combate a esta violación de los derechos humanos y, por supuesto, con la protección de las víctimas. Entonces, bueno, pues es un documental que se ha ido haciendo grande y que marcó mi inicio como cineasta. Yo he abordado la trata desde muchos ámbitos, y ahora lo voy a contar, pero sobre todo soy una activista. Después de Voces contra la Trata vinieron otros trabajos como documentalistas, siempre comprometidos con el mundo de la mujer, la discapacidad, el cáncer, la violencia en chicas jóvenes, la maternidad actual. Pero para mí la trata es un referente. Volví a abordar este tema, porque después de mucho tiempo tenía clarísimo que había que denunciar al cliente, a esa corresponsabilidad que tiene el cliente, el demandante de este tipo de servicios con la trata, porque detrás de la prostitución, en muchos casos, hay trata, hay violación de todos los derechos humanos, hay abuso, hay violencia, hay explotación humana. Y es cierto que no toda la prostitución es trata, es explotación sexual, pero también tener claro que sin la prostitución no existiría la trata con fines de explotación sexual. Por tanto, había que poner el foco en el cliente, en el demandante. Y así nació el corto Escúchame, que es un corto que tiene muchos premios de derechos humanos, que es un corto muy sencillo, que está rodado de una manera muy sencilla, precisamente para no revictimizar a las mujeres víctimas de trata. Y si os parece, lo vamos a ver en un momento. Así que si queréis, podemos poner el corto Escúchame, que por cierto, ¿dónde se ve? Ah. Pues vamos a ver el corto Escúchame. Me han dicho que eres nueva. Eres rusa. A mí me encanta la osadía rusa. Y la montaña rusa. ¿Quieres una rayita? Te invito. Me la han pasado ahí fuera. Joder, con la crisis. Tiene que trabajar uno doble para ganar lo mismo. Joder, qué buena está. Era un bigonazo, ¿eh? ¿Qué tiene? 17, 18. Me encanta cómo eres. Che, ¿dónde vas? Shh, tranquila, que te va a gustar, como a todas, tranquila. Tranquila, de verdad. Oye, que he venido aquí 2 horas y voy a ver. Ey, ¿qué pasa? ¿Que te gusta que te peguen? ¿No te gusta que te peguen? Sí, estás llena de moratones. Sí, pues yo te voy a dar lo tuyo. ¡Sí, coño! Que estés aquí, quietecita. Que he pagado y he venido a divertirme y vas a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Yo es que es la primera vez que lo hago con una... bueno, que venga a un sitio de estos, vamos. Es la despedida de soltero de un amigo, lo vimos por internet, se ha empeñado y mira. Ay, bueno, ¿y tú hace mucho tiempo que te dedicas a esto?
A mí me obligan a hacer esto. ¿Cómo que te obligan a hacer esto? Yo no quiero estar aquí. A mí me ha traído mi novio aquí diciendo que había un trabajo limpiando una casa y podía ganar un poco de dinero. Pero cuando llegamos le han dado un sobre y se ha ido. Y resultó ser esto. ¿Por qué no vas a la policía? Dicen que conocen a todos los de la policía y si voy, que me denuncian ellos por ser ilegal y por ser puta y que me meten en la cárcel. Madre mía. ¿Y esa gente está aquí contigo? ¿O dónde está? ¿En Rusia o dónde? Son los de ahí fuera los que tú pagas cuando llegas. Por favor, no se los cuentas, porque me van a pegar. A mí me han quitado el pasaporte y no tengo papeles y no sé qué hacer. ¿Tu familia no sabe nada? No saben nada. No saben dónde estoy y tengo miedo por ellos, que les puedan hacer algo. No puedes estar así, tenemos que hacer algo. Пожалуйста. Я не хочу здесь быть. Ayúdame. Я хочу домой. Por favor. Escucha. Ayúdame. Я хочу домой. Я не хочу. Меня бьют. Пожалуйста. Ayuda. Por favor. Por favor. Yo me quiero ir a mi casa. Bueno, ¿hola? Sí. Pues está protagonizado por ella. Es su historia real. Esa es su historia real. Y eso ocurrió en Madrid. Es decir, no os estoy hablando de algo, volvemos a lo mismo, extracomunitario o fronterizo. Esto ocurrió en Madrid y esa es su historia real. Esto es lo que pasó y fijaos los tópicos que aborda este corto. Llega un cliente que consume droga porque se lo venden las mismas personas que están vendiendo a las mujeres y le dice, eres nueva, eres rusa, ¿qué tienes? ¿17, 18 años? Quiere decir que le da igual que sea menor. Es que fijaos lo que está diciendo, 17, 18 años, es decir, no le importa que esta mujer sea menor y sabe que es nueva, sabe que es rusa. ¿Por qué? Porque es un demandante habitual. Por tanto, él llega a ese sitio y quiere carne nueva, carne fresca, que le ofrezcan cada día. Entonces sabe que esa mujer es nueva, que puede ser menor de edad y que es de origen ruso. Luego llega el típico chaval que vosotros y vosotras conocéis. Se casa mi colega y hemos decidido celebrarlo aquí. Es una cosa muy habitual. ¿No oís y no escucháis en montones de ocasiones se casa mi colega, se casa mi primo y vamos a ir a celebrarlo a un club? Es de siempre. Pero no solamente porque se casa, sino porque se casa, porque termina la carrera o porque va a celebrar que ha conseguido un nuevo trabajo. Se celebra en un club muy habitual, es de una manera muy habitual. Y un tercer cliente que sin más no quiere escucharlo. Tiene tiempo, es un ejecutivo, tiene un tiempo limitado y va a mediodía y es un consumidor de estos servicios y le da igual que se lo diga en ruso, en español, en inglés. No quiere escucharlo. Es decir, mira para otro lado. Esa hipocresía que mantenemos. Bueno, esto fue, escúchame, este corto dio la vuelta al mundo, está contado de una manera para no revictimizar a las mujeres. Y os digo por qué. La imagen que tenemos de la trata siempre es la que proyectan los medios de comunicación. Los medios de comunicación para hablar de trata de mujeres, para hablar de violación de derechos humanos, para hablar de la esclavitud contemporánea, siempre nos lo muestra de una única manera, de un único patrón, que es a través de un tanga, de un tacón, de una media de rejilla, de una mujer semidesnuda ejerciendo la prostitución, forzada, en contra de su voluntad.
pero la imagen que vemos es esa. Siempre se hace pornografía del sufrimiento de estas mujeres. Siempre se pone el foco en la desnudez de sus cuerpos y no en la desnudez de sus derechos. A través de los medios de comunicación, a través de la prensa, lo que vemos es eso, el tanga y el tacón, porque da mucho morbo, porque tiene mucho punto amarillista, es decir, lo que da es mucho morbo. Jamás luego se pregunta a nadie qué ha ocurrido con estas mujeres. Todos los días, o muchos días en la prensa, estamos viendo cómo se desarticulan redes de proxeneta que traficaban con mujeres, que tenían a mujeres esclavizadas, que estaban en posesión de drogas, etcétera, incluso que eran dueños de la mendicidad, ¿no? Porque ahora mismo la trata tiene mucho que ver con el crimen organizado. Y estamos, bueno, pues viendo esa noticia en prensa, en radio, en televisión, y lo que vemos es siempre a la víctima desnuda, siempre. El tacón, el tanga, la media de rejilla. Nunca se habla de la desnudez de sus derechos, nunca. Y desde luego nunca se pregunta qué ha pasado con esa mujer después. Vale, 5 mujeres de origen rumano, nigeriano, que han sido rescatadas, que estaban extorsionadas en un club, obligadas a ejercer la prostitución en régimen de esclavitud extrema, pero luego no sabemos qué ha pasado con ella. Pero es que a mí me ha pasado, a mí me estaba haciendo una entrevista una periodista antes de venir aquí y le estaba contando un caso real de una protagonista de mi última película, que fue víctima de trata aquí en Alicante precisamente, y cuando hemos terminado la historia digo, te voy a contar lo que ha sido de ella porque veo que no me lo preguntas. Efectivamente, ese es el problema, no nos interesa, siempre se reproduce un mismo patrón, el patrón del morbo, el patrón de la pornografía del sufrimiento y de la desnudez de los cuerpos y no de los derechos. Bueno, yo con Escúchame quise evitar eso, precisamente porque trabajo como cineasta y que como mujer, como madre, como ser humano estoy tan comprometida con la esclavitud que sufren tantas mujeres y niñas. No quería, pero ¿cómo cuentas eso sin ver de nuevo la desnudez de sus cuerpos? Entonces, bueno, pues era una forma de no volver a revictimizarlas. Después, mi carrera como cineasta ha seguido muy comprometida en la trata, pues a través de realizar, escribir y dirigir campañas como la de la Policía Nacional o de la Fundación Lida Cacho o de la asociación APRAN, con la que trabajo habitualmente. Trabajo también en calle, ayudándoles y viendo qué es la realidad en calle de estas mujeres y de estas niñas. Hace 4 años, todos los días, en un periódico generalista salía un anuncio. Chicas nuevas, rumanas, complacientes, 24 horas, hoteles y tarjetas. Chicas nuevas, jovencitas, simpáticas, 24 horas, hoteles y tarjetas. Todos los días había chicas nuevas y estas chicas nuevas trabajaban las 24 horas al día. Ese no es para nada un anuncio que pone una mujer empoderada, que es libre, que ejerce la prostitución en su piso, que ella elige a los clientes. Es el típico anuncio de los proxenetas, de las mafias, de los amos de vidas ajenas. Chicas nuevas, chicas nuevas, chicas nuevas, 24 horas que las tengo aquí trabajando. Entonces, bueno, pues siguiendo ese anuncio, hace 4 años tenía clarísimo que había que contar de otra manera este delito. ¿Cómo? Como lo que es. La trata es el tercer negocio ilícito que más dinero genera en el mundo tras el tráfico de armas y el narcotráfico. 32.000 millones de dólares al año genera la compra y venta de seres humanos para su explotación sexual. La compra-venta de mujeres y niñas como si fueran ganado, como si fueran bolsos, zapatos o cinturones. Un negocio muy lucrativo en el que realmente sacan tajada muchos actores y muchas actrices, no solo los proxenetas, los amos de vidas ajenas, sino desde la persona que las capta en su país de origen, al que la traslada, la explota, pero también un ecosistema, es un poco en el término marketingiano, ese ecosistema de empresas que se lucran de la trata, pues taxistas que llevan a los clientes a las zonas donde hay estas mujeres, tiendas de lencería, peluquerías, muchos actores que se lucran, por supuesto, las drogas, el alcohol, un largo etcétera de personas que se lucran de esto. Y yo quería contarlo además de una manera muy especial. Es decir, la trata es un negocio como cualquier negocio. Yo lo voy a explicar así de fácil. Imaginaos que queremos montar un negocio donde queremos vender soja.
Soja que además es una de las cosas que más se exporta Paraguay, donde yo he estado ahora rodando esta película. Queremos montar un negocio de soja. ¿Qué tenemos que hacer para montar ese negocio de soja? Mirar de dónde proviene la soja, ¿no? Mirar el país. ¿Cuál es el país mayoritariamente productor de soja? Paraguay. Vamos a encontrar la soja, por un lado, más barata, pero por otro lado, la mejor soja de calidad. La vamos a coger. ¿Qué hacemos con la trata? ¿Qué hacemos? Buscamos a las niñas y a las mujeres más pobres, más vulnerables, más guapas. ¿Qué hacemos siguiente? Las transportamos, las trasladamos. Por el exotismo que tiene que nosotros tengamos en un plato soja paraguaya y no soja de Alicante, pues eso tiene mucho exotismo. ¿Qué nos pasa en nuestras calles? Que es muy exótico tener mujeres de origen paraguayo, rumano, nigeriano, brasileño. Eso da mucho exotismo. ¿Qué tenemos que hacer con cualquier producto del mundo? Con cualquiera, un tema de marketing. La publicidad. La publicidad es importantísima para nuestro producto. ¿Qué hacemos con la soja? La vamos a publicitar en grandes almacenes, en tiendas, en periódicos. Vamos a decir, tenemos una magnífica soja paraguaya, además a un precio excepcional. ¿Qué hacemos con las mujeres? ¿Las publicitamos? Ahí están nuestros periódicos, las grandes cabeceras, periódicos serios, españoles, que tienen códigos, bueno, pues para hablar de la infancia, para hablar de la violencia de género, periódicos serios, cabeceras serias de grupos serios, que por un lado están denunciando la trata, pero por otro lado están sacando tajada de la trata con anuncios de contactos como el que yo os he contado. Porque además no es un tema moral. Muchas gracias. Muchas gracias. No es un tema moral, como me dicen muchas veces, no, es que por un tema moral la razón ha retirado los anuncios de contacto. No, esto no es un tema moral. La trata es un delito de violación de derechos humanos. La trata está en nuestro Código Penal desde el 2010. No es un tema de moral o doble moral, no, es un tema de hipocresía y es un tema de que realmente es un negocio. Y es así, y es un negocio. Entonces, esos grupos tan serios, con esos códigos de ética para las mujeres, para los niños, por un lado están denunciando y por otro lado están sacando tajada. Y es así, y es la realidad. Yo lo he contado en esta película y cuando la estaba montando todo el mundo me dijo, no lo hagas, Mabel, no lo hagas porque no te van a dar ni medio bolilla, ninguno de los grandes grupos españoles. Es decir, no te van a publicitar en sus periódicos y además te van a machacar. Afortunadamente, os digo, no ha sido así. Estos dos grupos igualmente se han hecho eco de este documental. También es verdad porque ha sido un gran éxito y no les quedaba de otra seguramente, pero bueno, lo han hecho. Entonces, ya no vamos a decir más. Entonces, lo que os decía, en este descubrimiento de este anuncio, Chicas son las 24 horas, lo que estaba claro es que había que denunciar un delito. Un delito que es realmente un negocio y que, como os estaba diciendo, se rige por las mismas pautas. Hemos anunciado en prensa convencional y en Internet nuestra soja paraguaya y también lo hemos hecho con las mujeres. ¿Qué es lo que hacemos después en este negocio que estamos creando? Venderlo. Es decir, ya lo hemos publicitado, vendemos la soja en los canales normales, es decir, grandes superficies, supermercados, mayoristas, milloristas, es decir, vendemos la soja. ¿Qué hacemos con las mujeres? Las vendemos, ¿no? ¿Y dónde vendemos las mujeres y las niñas? En las calles, en las saunas, en los pisos, en los clubes, en las plazas, en las calles, en las calles, en las calles, frente a nosotros. Las vendemos una y otra vez. Y si es un cuerpo de una mujer y joven, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué hacemos cuando una bolsa de esta soja nos sale mala? Porque ha podido salir mala, porque el traslado es muy grande, desde esos grandes barcos o esos aviones que vienen desde Paraguay, pues se ha podido poner mala o se ha podido picar o ha podido tener mucho. ¿Qué hacemos con esta materia prima cuando nos sale mal? La desechamos, ¿no? Es un material desechable, tiramos la soja y conseguimos otra más. ¿Qué hacemos con las mujeres cuando nos salen rebeldes, cuando no obedecen, cuando no son buenas, cuando no se someten? Las desechamos. Nunca en la historia ha sido tan barata la esclavitud como ahora. La esclavitud es baratísima, muy barata.
Si tenéis una referencia con lo de trata de blancas, que era la época del siglo XVIII y XIX, cuando se captaban aquellos negros en África para llevarles a trabajar a los campos de algodón o de azúcar, de caña en Brasil o en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, aquellos esclavos eran carísimos porque esos barcos, esas travesías eran larguísimas, muy costosas, los negreros, esos negros la mayoría morían en las bodegas de esos barcos, morían de enfermedades y cuando llegaban a los campos también morían del maltrato que se les daba. Esos esclavos no se rentabilizaban nunca el coste que valían. Hoy en día es baratísima la esclavitud, es baratísima. Uno, porque está propiciada por los grandes movimientos migratorios que ocurre, por la globalización. Los movimientos migratorios hacen que no existan las fronteras. Ahora mismo las personas pueden pasar de un lugar a otro. Los viajes son muy baratos, es decir, tú puedes conseguir un viaje con tiempo para ir a Paraguay en avión por 600 €. Es increíble, son precios increíbles. Es decir, la esclavitud es baratísima. ¿Y qué ocurre con este negocio tan boyante de 32.000 millones de dólares al año? Pues que las mujeres cuestan muy poquito, la esclavitud es muy barata. Si además en lugar de captar mujeres captamos niñas, nos sale mucho más barato porque van a ser más dóciles, van a tardar mucho más en denunciar, la vamos a explotar mucho más, nos va a durar mucho más ese cuerpo y realmente en una semana que estén en nuestra posesión, toda la deuda que han podido contraer conmigo, que yo he pagado y adelantado ese billete de avión, pues no va a haber ningún problema porque a la semana ya he recuperado todo y todo son ganancias. Y si es más joven, más. Pues así nace Chicas Nuevas 24 Horas y si os parece, lo primero que vamos a ver es el tráiler de esta película, de Chicas Nuevas 24 Horas. Muy buenos días. Les voy a proporcionar las claves para montar un negocio que mueve 32.000 millones de dólares al año y que ustedes pueden desarrollar en cualquier lugar del planeta. Se necesita 2 señoritas mayor de edad, 18 años, para trabajar en restaurante. Y me encontré con la señora y me dijo, yo necesito una chica, podemos ir a Masuco así, para restaurantes, y me dijo, y entonces hemos venido 3 chicas. Han pasado controles, han pasado muchos lugares donde está la policía, donde está la gente especializada, para evitar la trata, pero llegaron acá, a los destinos más cruentos que son los lavaderos de oro aquí en Madre de Dios. Fundamentalmente en el caso de la minería ilegal han originado todo un comercio de trata, todo un comercio vinculado a la explotación sexual, que es en el caso de menores de edad que nos está dañando. El dinero corrompe a las personas, corrompe a las instituciones. Acá todas las instituciones están corruptas. Una noche llegó mi prima llorando y sangrando, contándome que estaba con 40 hombres que le pegaban. Mi tío y mi tía eso estaban de acuerdo ya que cumpliera los 18 ya para hacerme prostituir con ella también. En Colombia un gran problema es la utilización de niñas y adolescentes en la explotación sexual. Se considera que es una forma de ayudar a las niñas o que es una forma viable de que las familias salgan de la pobreza. La señora me dijo, tienes que bañarte rápido. Y yo le pregunté a la señora, ¿dónde tienes restaurantes? La señora no me ha respondido nada. Era un bar. En realidad el negocio de los bares no es tanto el utilizar a estas niñas para que tengan relaciones sexuales con los hombres, sino la venta de licor. Eso es lo que le genera el negocio a estos bares. La publicidad de avisos de contactos sexuales o de contacto íntimo es un gran negocio para los medios de comunicación. En Europa 40 millones de euros recauda la prensa escrita a través de estos avisos. Se ha constatado
una relación entre los clubes los locales de Alternet y la trata de Paraguay hacia España. También vemos un vínculo muy directo con ciertas agencias de viaje. La prueba practicada en este acto del juicio oral no puede dejar dudas a ninguno de los que le han visto de principio a fin que la familia Raducanu, en concreto las personas que están sentados ahí en el banquillo, tenían un negocio montado, un verdadero business a base de la explotación de mujeres, mayores y menores de edad. Y si un producto sale defectuoso, no duden nunca en desecharlo y reemplazarlo por otro. Al fin y al cabo, estamos hablando de productos desechables. Pues eso es un producto desechable. Una niña que enferma o que se queda embarazada se la arroja al río Tambopata amarillo por el vertido del mercurio. Esa es la realidad. Bueno, Chicas Nuevas 24 Horas, os he contado que fue un trabajo que comenzó hace 4 años y que justo acabamos de estrenar. Al contrario que Voces contra la trata de mujeres, Chicas Nuevas 24 Horas, asombrosamente todo el mundo ha querido verlo, pero asombrosamente yo he sido la primera asombrada. Yo es que no daba crédito. Lo estrenamos en Cineteca Matadero y claro, como el día del estreno invitábamos a todo el mundo y había un cóctel, pues estaba a reventar, lo normal, y me pareció normal. Y además vinieron ministros, mucha gente así muy importante, ¿no? Luego realmente tampoco es que hagan tanto, pero estaban todos allí, ¿no? Y bueno, pues era una forma también de hacer, bueno, de reflexionar en conjunto. Pero ese día yo estaba invitando, al día siguiente yo fui porque había quedado con unos amigos y vi muchísima gente en la entrada del cine y pensé, deben estar poniendo una peli buenísima al lado, ¿no? Y era mi película. Era mi película, o sea, había 100 y pico personas que se quedaron sin entrada para ver Chicas Nuevas 24 Horas. Personas que querían ver un documental sobre trata. Gente que sabe que tú les vas a vapulear, les vas a sacar de su círculo de confort y les vas a contar, mira esta realidad que te estoy contando, que está aquí frente a ti. Bueno, pues fue muy sorprendente, muy sorprendente. Y así ha sido en todos los lugares donde hemos estrenado, hemos llenado las salas, acabamos de ganar el Festival de Bolivia a Mejor Documental, estamos estrenando hoy en casi 50 salas en Paraguay con la copia en guaraní, precisamente para hacer un trabajo de prevención en las zonas donde son captadas las mujeres y las niñas. Bueno, ha sido todo, bueno, pues toda una sorpresa lo que ha ocurrido porque las personas lo quieren ver. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos vuelto más sensibles, más comprometidos, tal? Pues fijaos, yo creo que el detonante que ha ocurrido con este documental es porque han confluido muchas cosas. Una gran campaña que ha lanzado Mediaset España en una televisión generalista, 12 meses, donde se hablaba mucho de trata, bueno, que nos lo ha acercado. Y sobre todo que empezamos a saber y a conocer que esto nos ocurre a nosotros. Que es cierto que también ocurre en Colombia, en Perú, en Paraguay o en Tailandia, pero nos ocurre a nosotros, aquí, que está aquí. Que es cierto que no somos nosotras, pero nosotras no podemos consentir tener enfrente de nosotras a mujeres que por el hecho de haber nacido pobres y en esos países sean víctimas de la esclavitud más extrema, porque entonces seríamos cómplices. Es que por omisión también somos cómplices y porque no nos olvidemos que las mujeres educamos y los hombres, obviamente, la trata se rige por esa única ley. La ley de la oferta y la demanda. Si se demandan menores, se captan menores. Las más guapas, las más pobres, las más vulnerables. Chicas Nuevas 24 Horas está rodado en 5 países. Paraguay, Colombia, Argentina, Perú y España. Muchos de los países de donde son captadas las mujeres y las niñas y España como el principal de destino y de tránsito en Europa de mujeres y niñas víctimas de la trata. Estos países, yo quería hacer realmente un estudio y una investigación grande y fuerte en Paraguay, porque ahora mismo hay un puente aéreo entre Paraguay y España. Nosotros, las nacionalidades de mujeres y niñas que tenemos en nuestras calles, plazas y clubes son por este orden rumanas, paraguayas,
brasileñas, nigerianas. Ese es el orden de nacionalidades más importantes. Y quería ver qué es lo que pasaba en Paraguay. ¿Qué pasa en Paraguay? ¿Por qué vienen? ¿Qué les cuentan? Y por qué además no se está haciendo un trabajo allí de prevención. Porque es cierto que a mí me ha pasado en conferencias cuando se habla de la trata que se dice hay que hacer prevención, visualización y sensibilización. Hombre, pues prevención en España me temo que de momento no es necesario y esperemos que no sea necesario. Prevención hay que hacer en los países de origen. En nuestro caso, por supuesto, visualización del delito, por supuesto, lo que acabamos de ver, y sensibilización. Entonces yo quería saber qué trabajos estaban haciendo en esos países. Lo que me he encontrado ha sido desolador y lo que me he encontrado es lo que realmente me motiva a pensar que tenemos un gravísimo problema con la trata y que como no empecemos a hacer todos y todas los deberes, va a ser muy difícil. Porque lo que me he encontrado en Paraguay, por ejemplo, y os voy a contar en otros lugares, es que en las zonas del interior, que son zonas muy humildes, que las niñas básicamente todas son guaraní parlantes, son zonas indígenas, de donde son captadas una y otra vez las mujeres y las niñas. Y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que del mismo lugar, que no es tan grande? Imaginaos de una provincia como Alicante, que siempre se capte de Alicante las mismas mujeres y las niñas, una y otra vez, una y otra vez. Dices, ¿cómo es posible que no se enteren? ¿Cómo es posible que no se trabaje políticamente en el lugar, los cuerpos de seguridad del Estado, que incluso las familias no denuncien y se enteren de la desaparición de las niñas? Pues verán, no se enteran y no pasa porque nadie regresa y lo cuenta. Ese es el problema. Ninguna mujer y ninguna niña víctima de trata en nuestro país con fines de explotación sexual vuelve y cuenta que no ha trabajado en la hostelería ni en el servicio doméstico, sino que ha llegado a nuestro país y ha sido víctima de la esclavitud, que la han obligado a estar 20 horas trabajando, que la han obligado a que si no cumple unos determinados servicios no vuelve, que la han pegado, que la han privado de su documentación, que le han robado su dignidad. Nadie vuelve y lo cuenta por el miedo, por el estigma, por los prejuicios, porque no tendrían en sus familias retorno, no las querrían sus familias. Es así de duro. Nunca pueden volver, no hay regreso a sus hogares, ninguna lo cuenta, porque ellas han cumplido el sueño migratorio de esa vida mejor. No creáis que las víctimas de trata son las más tontas, al contrario, son las mujeres dentro de estos colectivos de mujeres que, por desgracia, no han tenido acceso a la educación y a la cultura. No tienen herramientas y eso te hace ser muy vulnerable para los engaños. Entonces, estas mujeres son las valientes las que dicen, voy a España, acepto este trabajo, acepto este trabajo en hostelería, en el servicio doméstico, para ganar 800, 900 euros, porque esto me da una oportunidad a mí, a mi familia, a mis hijos. Voy a ir, ahorro y vuelvo. Cuando vienen y se encuentran ese engaño, privadas de libertad, de su documentación, con miedo a denunciar, porque en esos países la policía da mucho miedo. Y créanme, yo lo he vivido en mis propias carnes, da mucho miedo. No toda la policía, como en todos los sitios, pero mucha de la policía de esos países realmente no están con el pobre, no están con el vulnerable, están con el rico y el poderoso. Por tanto, la policía da mucho miedo. Los cuerpos de seguridad del Estado allí, en la mayoría de los casos, son la que amenaza, la que extorsiona y la que les viola. Por tanto, estas mujeres, cuando llegan a España, no pueden contarle a nadie ni a nada lo que ha ocurrido. Entonces, cuando son víctimas de trata, ¿cómo vuelven a su país y cuentan? No, es que yo he sido una esclava sexual en Alicante. En Alicante. En los clubes de Alicante. Una de las protagonistas de Chicas Nuevas 24 Horas, que se llama Estela, de origen paraguayo, es de Ciudad del Este, su mamá se pone enferma, su situación es muy precaria, familiar, y una persona que trabaja en Ciudad del Este le dice, ¿por qué no te vienes a España? En Levante, que es una zona que hay playa, hay muchísimos restaurantes en verano y puedes trabajar de camarera, de mesera, como pinche de cocina y vas a ganar muchísimo dinero, porque además en verano hay muchísimo trabajo. Y esa mujer lo cree, ¿por qué no? No tiene dinero para venir a Alicante, porque además el poco dinero que tienen familiarmente es para las medicinas de su mamá. Entonces esta persona le adelanta el dinero, le adelanta 2.500 euros que vale su viaje a España, su billete de avión, el dinero que necesita como bolsa de viaje para cuando llega en la aduana decir que es una turista.
Las clases de español es guaraní parlante. Es guaraní parlante. Peluquería, maquillaje, etcétera, para pasar como turista. Contra una deuda de 2.500 euros y le dicen que al mes serían 3.500, a los 3 meses sería 4.000 y a partir de ahí la deuda la avala con su vida y con la de su familia. Una familia que por supuesto conocen porque la han captado ahí, a su ladito. Porque los que captan son de entera confianza y siempre están al lado de las víctimas. Estela emprende ese viaje por Roma y llega a Alicante. Llega por la noche y entonces la meten en un dormitorio con muchas mujeres que están en pijama y oye música, pero no sabe de qué es. Al día siguiente se encuentra que está en un club de carretera, que ya tiene una deuda de 3.000 y pico euros, que cada día para estar en ese club tiene que pagar 70 euros, porque tiene que pagar por todo, por comer, por dormir, por una aspirina, por preservativos, por lubricantes, y que hay un sistema de multas. Es decir, si tú no haces tantos servicios, te multan, si tú das el teléfono a un cliente, te multan, si tú te enfadas con compañeras, te multan, si no llegas a las horas de la comida, te multan, y si tienes que salir a la puerta del club, tienes que pagar una multa por salir del club. ¿A ustedes eso les suena a prostitución o a esclavitud? Por salir de un club de Alicante, Estela tenía que pagar 150 euros de multa. Eso es un testimonio real de Chicas Nuevas, de una mujer real que ha sido víctima de trata con fines de explotación sexual en un club en Alicante. Estela dice, no lo voy a hacer, 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 y se niega. Su deuda cada día son 70 más, 70 más, 70 más, 70 más. Entonces le dicen, bueno, vale, como no quieres ejercer la prostitución, pues vende droga, vende cocaína y con esto, bueno, pues ganas el dinero. Y se niega, no lo quiere hacer. Tiene un niño muy pequeñito en su país de origen, no lo quiere hacer. Dice, bueno, pues traes a una mujer de tu país, engaña a otra mujer para que venga a trabajar por ti. Y se niega. Y entonces empieza a tener amenazas de muerte. Palizas, no la dan de comer, la meten en un sitio a oscuras, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Y la realidad de Estela, que cuentan Chicas Nuevas 24 horas, de Estela junto con otras mujeres. ¿Qué es lo que yo me encuentro en Paraguay cuando voy a Paraguay? El detonante y el punto de partida de Estela, que es la pobreza, que es la falta de igualdad, que es la falta de oportunidades, y sobre todo me encuentro algo que, como os decía al principio de esto, que realmente me genera mucho desasosiego y realmente me da que pensar que la trata será muy difícil de erradicar. Lo que me encuentro es muchísima violencia intrafamiliar. En Perú, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, me encuentro una violencia hacia las mujeres impresionante. Fijaos, yo he estado en Bolivia hace 3 semanas. Y cuando he estado en Bolivia, el dato de Bolivia es que ese día, cuando yo estaba hace 3 semanas, habían muerto 176 mujeres a mano de sus parejas y exparejas, en un país de 10 millones de habitantes. Esas eran las cifras oficiales, sin contar con todas las mujeres que mueren en el trópico, en la zona de la selva, que no se contabilizan. Quiere decir que la violencia intrafamiliar a las mujeres es terrible. Es terrible. Entonces, lo que yo me he encontrado tanto en Colombia como en Perú, como en Paraguay, como en Bolivia, primero, mucha desafección familiar, muchísima. Nosotros quizás somos un país que protegemos excesivamente a nuestros hijos, excesivamente, ya están muy mayores, ¿no? Una sobreprotección que en muchos casos realmente les hacemos un flaco favor. Pero allí me he encontrado lo contrario, que el detonante de partida de la trata tiene que ver con la feminización de la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, de herramientas para afrontarse la vida, pero sobre todo de la desafección y de la violencia intrafamiliar que sufren estas mujeres. Cuando tú tienes allí 13 o 14 años, tienes la misma obligación que tus padres, que salir a buscar un empleo para dar de comer a tus hermanos. Con 14 años tú no tienes herramientas, eres muy vulnerable. Ante cualquier engaño vas a aceptar. También, ¿qué ocurre? Que de repente lo que he visto es que a las niñas y a las mujeres se las pega y se las viola de una manera normal en las casas. Es tan normal
que lo que nos ocurre aquí cuando nos encontramos estas víctimas que llegan, y es cierto que no quieren ejercer la prostitución, que se niegan hasta el último momento, pero como están acostumbradas a un lenguaje de violencia de género, a un lenguaje de violencia en sus familiares más directos, en su padre, pues realmente para ellas la violencia es una cosa normal. Se pueden dejar matar y no denunciar, con tal de conseguir un poquito de platita para mandarles a sus hijos. Y eso es muy peligroso, porque nos estamos dando cuenta que es dificilísimo la detección de mujeres, la identificación de mujeres, por esto mismo, porque están tan acostumbradas a ese lenguaje de violencia desde que son pequeñas, violencia en su entorno más cercano familiar, que claro, cuando llegan aquí y las someten a palizas como a Estela para obligarles a que ejerzan la prostitución como coacción, no lo consiguen. Es decir, no lo consiguen porque para ellas es un lenguaje que es el normal. Y eso es lo que yo me he encontrado en Paraguay, esa violencia. ¿Qué es lo que me he encontrado también? Pues me he encontrado que las familias en el interior de Paraguay, que son esas zonas, como os he dicho, guaraní parlantes, si estas mujeres víctimas de trata en nuestro país les mandan un poquito de plata, no denuncian. Denuncian cuando no llega ese dinero. Pero si llega, aunque sea mínimo, no denuncian. No denuncian nunca, aunque no sepan nada de su familiar, porque su familiar no les puede llamar, porque eso es algo de lo que no pueden hacer. Entonces, si reciben lo que sea, no van a denunciar, denuncian cuando no llega el dinero, que no sé nada de mi familiar, que no me ha llamado, que se fue a España, van a fiscalía, van a policía, pero si les llega un poco de dinero no denuncian. Entonces, claro, a mí me parece que es muy importante hacer un trabajo transversal, que es lo que yo he querido hacer con Chicas Nuevas 24 horas. Por un lado, en los países de origen, en la prevención de mujeres en las zonas de donde son captadas. Mujeres y niñas, en este caso, guaraní parlantes. Hay que ir a esas zonas, hay que empoderar a las propias niñas, hay que decirles lo que ocurre cuando dicen que sí a ese sueño migratorio, lo que ocurre cuando llegan a nuestro país. Hay que contárselo a ellas, y en su idioma. Por eso lo hemos doblado al guaraní. Y luego hay que hacer un trabajo en nuestro país, tanto de visualización como de sensibilización contra la trata. Es muy, muy importante. Por eso también es muy importante todas las políticas de cooperación internacional, que no se hacen. Hasta ahora lo que hemos hecho con la trata es trabajar en nuestro país, que es verdad que se están haciendo los deberes, que cada vez se hacen mejor los deberes. Hombre, la pena es que acabamos de sacar el segundo plan contra la trata. Tendríamos que hablar de leyes contra la trata. Es cierto que la trata está en nuestro Código Penal, pero tendríamos que hablar de leyes que protejan a las víctimas, que pongan el foco en las más vulnerables, que son las víctimas. Pero bueno, acabamos de dar un paso más con ese segundo plan contra la trata. Empezamos a ser un poquito menos tibios. Es cierto que los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, a través de la UCRIF, no sé si estáis aquí algunos de los miembros de la UCRIF, bueno, pues son unidades contra la trata que cada vez están más formadas precisamente para poder ayudar a estas mujeres, no solamente como hasta ahora, porque lo más importante hasta ahora era perseguir al criminal, incautar sus bienes, que eran para el Estado, lógicamente, no eran para las víctimas. Ahora, con ese segundo plan, bueno, pues lo que hacen es, bueno, pues que en un proceso de trata todo lo que se incauta o se decomisa también partes para la investigación y para los fondos que protegen a las mujeres. En cualquier caso, es muy importante hacer ese trabajo transversal. España más o menos, está haciendo los deberes. Seguimos con mucha tibieza en cuanto a cómo lo vemos, tanto la ciudadanía como todos, pero también hay que trabajar muchísimo en cooperación internacional, hay que trabajar con los países, porque no puede ser que las mismas mujeres salgan de los mismos lugares y no se trabaje con esos lugares, no se investiga. Eso es lo que me he encontrado en Paraguay. Lo que me he encontrado en Colombia es la trata de niñas, pero de niñas de 9 años, de niñas de 10 años, de 35.000 menores anuales. Y me he encontrado que en Colombia se potencia mucho Colombia, turismo y mujeres. Y eso hace un flaco favor, porque efectivamente se cree que se hace un favor a esos niños para que salgan de la pobreza. Y yo creo que en ese sentido
igualmente se es muy tibio con las leyes. Y también lo que me he encontrado es que en Colombia ahora nosotros apenas teníamos trata de mujeres colombianas porque van hacia el otro lado, hacia China y hacia Japón, porque son mujeres bellísimas, bellísimas, y son las favoritas de las mafias japonesas, de los yakuzas, pero que en este momento la visa que hay colombiana se termina. A partir de enero, desde Colombia también se entra a España, sin más. Yo ahora, el día 25 de noviembre, voy a impartir la conferencia mundial de UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Trata en Colombia, y una de las cosas que más miedo tiene ahora mismo la UNODC es precisamente a que esa visa va a caer y de nuevo vamos a tener muchísimas mujeres colombianas víctimas de trata en nuestras calles, plazas y clubes. Es decir, van a entrar de nuevo a nuestro país engañadas, extorsionadas y las vamos a tener aquí. Entonces, bueno, pues eso es un problema que nos vamos a encontrar ya, de nuevo, o sea, ya mismo, a partir de enero. Me he encontrado en Argentina, que es un país un poco como el nuestro, el país sudamericano, el país latinoamericano, que es un poco el país de tránsito y destino. Muchas mujeres paraguayas hacen una escala en Buenos Aires antes de emprender su viaje hacia nuestro país o hacia otros destinos europeos. Y luego, este documental yo no lo iba a rodar en Perú, yo no sabía nada de Perú, no conocía la trata de Perú, ni siquiera sabía si había trata. Realmente el problema es que la trata tiene que ver con la globalización. Es un delito que está ocurriendo en el mundo entero, en el mundo entero. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí hablando, hay mujeres y niñas que son compradas y vendidas como trozos de carne. En este momento, en todos los países del mundo. Las más guapas, las más pobres, las más vulnerables. Son captadas y vendidas. No sabía nada, nada de Perú. Y no sabía nada porque en Perú la trata es nacional. No son mujeres guapas, no son mujeres bellas para el resto de los países. Entonces la trata es nacional. Se la capta, como siempre, de los mismos lugares. El Alto Andino, quechua parlantes, también zonas indígenas, y se las lleva a una zona que se llama Madre de Dios. Es una zona donde se está extrayendo oro de una manera ilegal. Y hay una población de unos 200.000 mineros que están extrayendo ese oro de una manera ilegal, en muchos casos también víctimas de trata con fines de explotación laboral. Es decir, esos lavaderos de oro lo controlan mafias rumanas, chinas y nacionales peruanas. Entonces, bueno, pues para tener entretenidos a todos esos mineros que están ahí solos, lo que hacen es que les explotan laboralmente durante 6 días y un día, que es el domingo, les dicen que lo que consigan, la pepita que consigan, ese día es para ellos. A veces chavales de 15 y 14 años se encuentran con pepitas de oro que valen $500. ¿Qué hacen para tenerles allí? Les montan prostibares. Prostibares son lugares donde no se vende agua, solo se vende alcohol, cervezas, y donde hay niñas de 12, 13 y 14 años, porque los mineros tienen mucho miedo en contraer enfermedades, entonces demandan sexo de menores, de niñas muy pequeñitas. Esas niñas muy pequeñitas, cuando caen enfermas o se embarazan, se las tira al río Tambopata amarillo por el mercurio que se vierte para la extracción de oro. Bueno, intentamos entrar allí, estuvimos rodando todo eso y llegó un momento que realmente nuestra vida tampoco valía nada. Y nos encontramos este policía que habéis visto que decía, aquí toda la policía y la fiscalía está corrupta, y nos dijo, iros, o van a matar, vuestra vida no vale nada. Allí me encontré en un albergue para niñas víctimas de trata con Yandí, con 15 años, la edad de mi hija. Yandí, que había escapado de esa zona donde había sido víctima de trata, había escapado de noche corriendo con otras 2 compañeras que a una la habían cogido porque era más gordita y no podía correr. Una zona donde esos 200.000 mineros tienen armas así grandes, unas armas tremendas, y que además tienen complicidad entre todos, es decir, no puede escapar ninguna mujer porque hay complicidad entre todos los usuarios de este tipo de servicio, que son los mineros, y todos los establecimientos que están alrededor de esta extracción ilegal de minas. Ella escapó corriendo y cuando yo le estaba haciendo una entrevista y me estaba contando, me decía, yo me quiero ir a casa con mi mamá. Y a mí me pareció, yo llevaba mucho tiempo sin ver a mi niña de la misma edad, y yo pensaba, ¿por qué Yandí no tiene los mismos derechos de Roberta? Solo por haber nacido aquí, por ser mujer, por ser pobre. Es tremendo. O sea, esta mujer ya ha nacido sin ningún derecho, absolutamente desnuda de derechos, con esa desafección de su mamá que no le preguntó ¿dónde vas?
voy a Mazuco a trabajar como pinche de cocina. Y no preguntó más. Esa niña con 15 años había sido víctima de trata. Esa niña le habían pisoteado todos sus derechos, su dignidad, la habían destrozado y nadie había preguntado nada. Y ella lo único que quería era volver a casa con su mamá. Cuando yo terminé la entrevista, hablé con el director del albergue y me dijo, su madre ya sabe que está aquí, no la quiere, no la va a venir a buscar, no la quiere, no tiene retorno a su tribu, precisamente por haber sido víctima de trata, por los prejuicios, por el miedo, no la va a recoger. El gobierno no la quiere, el gobierno no tiene ningún recurso para esta niña. Esa niña de 15 años sigue en ese albergue. Una niña víctima de un delito de una violación de derechos humanos que no tiene cabida en ningún lugar. Vale, eso pasó en Perú. Yo me vine de Perú, pero eso, señoras y señores, pasa todos los días en España. En nuestro país hay Sofías, Estelas y Yandís, desnudas de derechos, víctimas del silencio, del miedo, de la exclusión social y de que todos miramos para otro lado. Nosotras, porque a nosotras no nos puede ocurrir, y los hombres porque son los demandantes de estos servicios. Lo que os estoy contando y lo que quiero de verdad es que hagamos en esta mañana ese movimiento transformador entre todos, es que hagamos ese altavoz, es que empecemos a visualizar que esto está aquí, que convivimos, que la invisibilidad que tienen estas mujeres por lo que os estoy contando, por el estigma, por el miedo, por los prejuicios, también va en su propio detrimento. ¿Por qué? Porque nosotros realmente estamos muy implicados y somos muy solidarios y nos comprometemos con rostros de mujeres que vemos, que están sufriendo violencia y decimos, nos puede también pasar y somos muy solidarios, pero como no las vemos, las víctimas de trata son víctimas también del silencio, del miedo, de la exclusión social, de la invisibilidad. No vemos sus rostros, no vemos a Yandí, a Sofía, a Ana Ramona. No las vemos y las tenemos frente a nosotros. Pasamos por esos clubes con luces, pasamos por esos lugares que normalmente además las estigmatizamos. Ellas son putas, nosotros somos los clientes. Eso es muy normal, lo habéis oído 50 veces, ¿no? Las putas, los clientes, es decir, las estigmatizamos aún más. Entonces, es muy importante primero, visualizar detrás de esas mujeres, en muchísimos casos, está la esclavitud, está la trata, está la explotación humana, el abuso y la violencia de un negocio enorme, de un negocio que estamos generando con la omisión o con la participación, que cada vez que demandamos hay que empezar a romper los tópicos. No estamos haciendo que esa mujer tenga una vida mejor. Estamos haciendo que su amo, que su proxeneta, esta noche se vaya al bingo, porque les encanta el juego, y mañana capte otra niña, la más joven, la más guapa, la más vulnerable, porque es la más fácil de engañar y es la que más le va a durar. Entonces, lo que os estoy pidiendo con este viaje, porque os podría haber hablado mucho más técnicamente, pero lo que os he querido contar es mi viaje a través de la trata, el mío personal. Yo he hecho un viaje hacia donde son captadas las mujeres, es decir, el viaje a la inversa del que realizan ellas. Pero mi vuelta a España es que me las he encontrado aquí, es que están aquí, que las publicitamos en nuestros periódicos serios, que lo que hablamos es de su desnudez de los cuerpos, que hablamos desde el morbo, que no nos interesa qué es lo que ha pasado después. Y lo que ha pasado después es terrible. Es reconstruir un ser humano por completo, que es como un niño que tienes que volver a construir todo, una persona que le han robado su dignidad, sus derechos. O sea, ni siquiera os voy a hablar de la violencia física, por lo que os he dicho, pues están tan acostumbradas que para ellas es casi lo de menos. Es decir, es una violencia en todos los grados. Me contaba una fiscal que trabaja con víctimas de trata que las lesiones que deja a una mujer víctima de trata, la esclavitud del siglo XXI, son equiparables a las que tenían todos los judíos en los campos de concentración nazi.
Imaginaos las lesiones, recuperar a esas mujeres, esas niñas. Sería imposible sin grandes asociaciones importantes como APRAN o como Proyecto Esperanza y sin la ayuda de tantos actores, cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Entonces, lo que os cuento, que ya lo dejo por si alguien quiere decir algo, lo que os quería contar es que hagamos ese movimiento transformador. No sabemos nunca por qué empieza, por qué no empieza. Yo realmente os querría dar esperanza, pero mi viaje allí lo que me ha hecho es reflexionar que es muy difícil y que sería muy fácil decir el gobierno. No, el gobierno, los cuerpos de seguridad del Estado, los ciudadanos. Esto es un problema que tenemos, que hemos sido realmente muy tibios y hay que intentar entre todos luchar contra este delito tan terrible y no tener esa tibieza. Hombres y mujeres, juntos de la mano contra la esclavitud del siglo XXI, para devolver los derechos de tantas mujeres que están frente a nosotros tan desnudas de derechos, cada vez más niñas además. Pues nada, invitaros a hacer ese movimiento transformador y que realmente esto haya servido para ser un multiplicador. Sois todos profesionales, multiplicador en la educación. Luego me encantaría preguntaros, que seguramente me vais a decir que no, porque lo estoy viendo, estoy impartiendo muchas clases en colegios, en institutos, y les pregunto a los niños, ¿en vuestra casa se habla alguna vez de sexualidad, de prostitución, de trata? Y me dicen, no. ¿Alguna vez os han hablado, vuestra mamá, vuestro papá, sobre trata, sobre prostitución? No. No se habla. Volvemos a lo mismo, porque a nosotras no nos pasa y los hombres son los demandantes. No se habla. Quiere decir que esto nadie, porque no pretendamos que en los colegios eduquen a nuestros hijos. En los colegios enseñan matemáticas. Hay que educar en casa. Hay que educar con tiempo. Y de esto no se habla. Y como no se habla, no se educa. Entonces, ese es el altavoz que os pido como profesionales a través de la educación. Muchas gracias.